Les recomiendo que le bajen al celular. Para que no nos interrumpa. ¿Sí? Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios sobre la primera carta del apóstol Pedro. Hermanos, ¿qué les parecería que ustedes tuvieran alguna pariente rico, alguien que los aprecia mucho y que les promete que les va a regalar dinero, les va a regalar terrenos, les va a regalar muchas riquezas, se va a preocupar por su salud en el futuro, por su salud, por su seguridad, su bienestar, y siempre va a estar al pendiente de usted, se lo promete y usted cree en él. Usted sabe que él siempre dice la verdad y que usted está, pero le dice, no es ahorita, va a ser después, cuando yo lo decida. Y usted lo cree, y ¿qué produce eso en su vida? Produce paciencia, ¿verdad? O sea, de que a lo mejor no tiene nada ahorita, pero yo sé que lo voy a tener. A lo mejor tengo problemas económicos, pero algún día ya se van a acabar, porque hay una promesa que me hicieron, ¿verdad? Y luego hasta puede pensar cuando tiene problemas, ojalá ya llegue ese día, porque me debo mucho dinero, ojalá ya llegue ese día porque estoy muy enfermo y estoy sufriendo. Y ojalá ya llegue ese día, ¿verdad? Si ya se imagina de qué estamos hablando. Si ese hombre rico existe y nosotros confiamos en él, en su palabra y en su promesa. Y bueno, hay veces que tenemos confianza y fe en los hombres. De un hombre a otro hombre puede tener fe. Hay hombres que tan confiables, que son de palabra, que producen que se les tenga fe, ¿verdad? De fe de un hombre a otro hombre. Y se imagina usted el deseo que podemos tener de que ya llegue ese día de la promesa, en momentos críticos, momentos de enfermedad, momentos de problemas económicos, y decimos, ojalá ya llegue ese día. ¿Sí? Cuanto más nosotros los cristianos, ¿sí? Cuando estamos en problemas económicos o de enfermedad, en problemas legales que puedan tener, gracias a Dios, yo todavía no llego a ese punto. Hay hermanos que se meten en negocios y tienen problemas legales muy fuertes, y sufren ellos y sufren sus familias, ¿sí? Y decimos, ojalá ya Cristo viniera pronto, para que se cumplan las promesas que Él tiene para nosotros. Y aquí en la carta del apóstol Pedro están nuestros hermanos de la iglesia primitiva sufriendo persecuciones, sufriendo pérdidas, tanto materiales como de la salud y de vida, y debieron haber estado sufriendo mucho. Imagínense el deseo de ellos de que ya viniera Cristo, ¿sí? Y bueno, entonces yo me los imagino sufriendo y como nosotros, deseando que ya venga Cristo y confiar en sus promesas de las que nos habla aquí, promesas que son tesoros para nosotros, ¿sí? Promesas que no se marchitan, promesas que no se corrompen, ¿sí? Que no se desgastan, están seguras ahí. Y ellos sufriendo la persecución y deseando, como nosotros, cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Deseando ver aquella calzada de oro que dice la palabra de Dios allá en la ciudad santa, ver aquellas moradas celestiales donde el Señor prometió que estaríamos con Él, ¿sí? Y pensar en que se nos van a acabar ya los problemas de salud. Sí, yo ya no quisiera tener azúcar y estar batallando, que quiero comer libremente y no puedo, y
y luego vienen los achaques, y los mareos, y a veces me meten en problemas las subidas o las bajadas del azúcar. Pero allá dice que no va a haber enfermedad, dice la palabra de Dios. No va a haber enfermedad. Se van a acabar los problemas económicos también. Y vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Habrá gozo y paz, ¿verdad? Y dice que no habrá, en ese lugar no habrá ni sol ni luna, porque Dios mismo nos alumbrará. Entonces, yo no sé todavía, bueno, más bien yo sé que es una promesa y que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Y eso nos hace fuertes para seguir adelante en el Señor. Voy a invitarles para que leamos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Les recomiendo, hermanos, que lean este capítulo en Hebreos. Yo recuerdo que en el instituto el hermano Kiko nos encargó que lo memorizáramos. Yo dije que lo había memorizado, pero ya no me acuerdo otra vez. Hay que estarlo memorizando porque precisamente habla de los héroes de la fe. Pero vamos a leer en Hebreos 11, el versículo 13 al 16. Dice, vamos a leerlo juntos, hermanos, si lo tienen. 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que de esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Amén. Hermanos, estos hermanos de la iglesia primitiva, no han recibido todavía no llega el tiempo. Sí, no recibieron la promesa cuando estaban aquí en la tierra. Y nosotros tampoco la vamos a recibir aquí en la tierra hasta que estemos con Él, hasta que sea la manifestación de Cristo y de su iglesia, cuando nuestra manifestación sea revelada, porque ahorita está oculta. Todas esas riquezas y toda esa nuestra fe y nuestro testimonio está oculto ante el mundo. El mundo se empeña en que no voltee nadie a vernos, porque el testimonio tiene efecto espiritual en la gente. Entonces, pero cuando Cristo venga, seremos manifestados juntamente con Él. Entonces, estas promesas son hasta que Él venga. Entonces, pero una cosa hermosa con la que está el apóstol Pedro animando a la iglesia y nos anima a nosotros hoy también, aquí en el versículo 4, 1 Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O sea, no debemos preocuparnos, hermanos, las promesas están guardadas por Dios en el cielo, no aquí en la tierra. Sí, entonces lo que está aquí en la tierra es corrompible, se lo pueden robar, se puede perder, se puede contaminar. Pero las promesas que Dios tiene están en el cielo. Y está el apóstol Pedro invitándoles a que tengan fe, Dice en el versículo 5, dice el versículo 5, hablando de estas promesas, dice que son guardadas por el poder de Dios, y luego dice, mediante la fe. Aquí está bien importante, porque cuando en Efesios
Dice el apóstol Pablo, salvos sois por gracia, y también dice mediante o por medio de la fe. O sea que hay algo aquí bien importante, que la fe es bien importante. La fe es un don de Dios. La fe no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos, porque venimos al Señor corruptos. No podemos producir nada bueno. La fe no la producimos nosotros, no, es imposible. La fe es un don de Dios. Solamente Dios la puede dar. La fe, no es algo que nosotros podamos producir por ritos, por obras, por ceremonias, por sacramentos. No hay nada que podamos hacer para que tengamos fe, sino que la fe es un regalo que viene con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la fe es puesta en nosotros para que creamos. Cuando se le habla a alguien de Cristo y éste no quiere creer, está rechazando la fe y entonces no puede salvarse. Está negando, tiene la capacidad de aceptarlo, porque cuando se le habla a alguien de Cristo, el hombre sabe en su conciencia que es verdad lo que dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le redarguye. Yo no sé cómo fue que ustedes tuvieron su primer encuentro con el Señor y sintieron la fe y no se dieron cuenta. O sea, uno no lo puede explicar. Más adelante lo entiende. Les digo porque en mi caso, cuando yo tuve mi primer contacto con el Señor, no fui salvo en el primer contacto porque no me apropié de esa fe. Que bueno, no les voy a platicar todo mi testimonio, pero sí esa porcioncita, que ya la he mencionado, pero algunos no la conocen, que fue cuando nació mi hija, que nació y me dijeron que no iba a vivir. Yo abordé triste el camión y me fui a la casa. Y en el camino, yo yendo en el camión, empecé yo a reclamarle a Dios. Y le dije, como buen ingrato, como bien mundano, empecé a hablar con él, siendo que yo decía que no existía. Yo lo negaba. Muchas veces me hablaron de Cristo y yo decía que no, que la Biblia no era creíble. Entonces, y les argumentaba con autores de libros así y todo. Tenía mis razones, según yo. Pero cuando el Señor me tocó, en este suceso, yo le dije, a ver, Dios, si eres Dios, ¿por qué me haces desear tener una familia y me permites que nazca? Porque para esto batallamos 3 años. Queríamos tener familia y no podíamos. Entonces, cuando por fin se dio, pasa esto y yo le reclamo a Dios y le digo, ¿por qué me das un hijo y luego no me dejas ni verlo? Y me dices que te la llevas. Pero fíjense, aquí es donde ocurrió ese milagro, porque no sé por qué yo estaba hablando con Dios y yo decía que no existía. ¿Cómo ocurrió? No lo puedo explicar. Pero yo estaba hablando con Dios y de repente me hizo algo aquí, un clic, y dije, bueno, a ver, está bien, si tú eres Dios, yo no debo hablarte así. Sí, hagan cuenta que hubo un cambio así que me hizo reaccionar y dije, a ver, Señor, vamos a hacer un trato. Si tú me la dejas con vida, yo voy a buscar más de ti. Y así lo dije y pasó.
Pasó y me fui a acostar, me fui ya todavía preocupado, o sea, preocupado por lo que estaba pasando. Bueno, después ya Dios, no me voy a meter en detalles porque nos tardaríamos mucho, al otro día voy y me la entregan sana completamente. Yo reconozco en ese evento mi primer contacto, o sea, cuando fui tocado por Dios. Otra vez me habían hablado de Cristo, pero yo no me apropié de las promesas. Pero esta vez fui tocado. Pasaron 6 meses, fue en abril, o sea, 6 meses, nací en noviembre, diciembre, marzo, abril, 5 meses. Bueno, eso sucedió en noviembre y luego en abril me invitaron a una campaña y yo me acordé de la promesa o del evento que había tenido y lo sentí real. Y fui inmediatamente, yo no le dije a Carmen, a mi esposa, a dónde iba ni nada, porque tampoco avisaba, era bien ingrato. Me salía, me salí y ya me le dije, ahorita vengo, me fui. Y el Señor ya tenía todo preparado, o sea, caí al mensaje, caí de rodillas acordándome de las palabras aquellas. ¿Qué pasa, hermanos? Que esa es la fe. Cuando le crees a Dios, pero te apropias de la promesa. Entonces, Dios te la ofrece en el momento que te exponen el Evangelio. Y si tú te resistes, no te estás apropiando de la fe, de ese regalo. Entonces, la fe es algo de lo que nos debemos apropiar siempre, todos los días. Siempre hay que estar apropiados, agarrándonos de la fe, porque eso es lo que nos hace fuertes. Dice que sois guardados por el poder. Está hablando del poder de Dios, pero es mediante la fe. Eso de mediante la fe es que tú implica acción, apropiación. Ir a la palabra de Dios y apropiarte de la promesa. Porque eso es lo que nos va a hacer fuertes mientras pasamos por este mundo en las pruebas que Dios nos va permitiendo ir pasar en nuestras vidas. Por eso dice esta hermosa palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? El apóstol está animando a los cristianos a que no se suelten de la palabra de Dios, que no dejen la fe, porque ahora, hermanos, la exhortación del apóstol del apóstol Pedro, yo creo que el apóstol Pedro, bueno, no creo, sino que es seguro que este apóstol que está animando, como decía la vez pasada, arengando a la iglesia, animándolos, sabe lo que está diciendo porque ya pasó por allí. Él ya pasó por todas las pruebas. Hermanos, cuando somos inmaduros, nos falla la fe. Y para esto estamos hablando del apóstol Pedro y cuando, ¿se acuerdan que hablábamos de aquel apóstol que era inmaduro en la fe? O sea, era el apóstol Pedro. Aquel apóstol que el Señor dijo que era necesario ser entregado a los hombres y todo lo que le iba a pasar, que iba a ser crucificado. Dice, Señor, que no te acontezca esto, decía el apóstol Pedro. Y luego, este apóstol, el cual le dijo que yo nunca te negaré. Y el Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo,
tú me negarás 3 veces. ¿Se acuerdan? Vamos a verlo ahí, está en Santiago, perdón, en Lucas 22. En Lucas 22, versículos 54 al 62, mire lo que pasaba aquí. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, vamos a leerlo todos, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él no negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, yo creo que este evento atormentó a Pedro por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Yo no sé que hayan vivido ustedes en sus vidas, pero a veces el hombre pasa por situaciones vergonzosas. A veces el hombre se avergüenza de ciertos actos y le duele. Y duelen cuando esas culpas se guardan allí por cosas que hicimos mal, atormentan a través de los años a veces. Yo pienso que el apóstol Pedro animaba a que no fallaran en su fe, porque el apóstol le falló su fe, por eso traicionó al Señor. Pero grande es el amor de Dios, ¿sí? Que lo transformó. ¿Saben por qué? Porque a pesar de ese hecho, el apóstol no soltó, se agarró de la fe, a pesar de la culpa que nos hace sentir el diablo. A pesar de eso, siguió pescado de las promesas del Señor, ¿sí? Entonces, este apóstol es el que ahora, ya maduro, les dice: hermanos, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No dejen la fe. Es lo que les está diciendo. Porque la fe, la falta de fe produce culpa. Y luego muchas veces, si no nos agarramos del Señor, podemos hasta alejarnos de Dios. Podemos alejarnos de Dios. La falta de fe produce dolor. Produce dolor. Vamos a leer en el Salmo 55, otro personaje también muy exaltado en las Escrituras, pero que también tuvo problemas, ¿sí? En el Salmo, ¿qué les dije? En el Salmo 5, perdón, era 51, ¿verdad? 51, es que puse 5 del 1 al 4, pero sí es del 1 al 4, pero es el 51, sí. David adulteró, pecó. ¿Saben cuándo pecamos, hermanos? Cuando nos apartamos de la fe, ¿sí? Perdemos la fe y es cuando pecamos, pero el pecado trae dolor,
Sí, en el Salmo 51, vamos a leerlo todos. Soy lento para encontrar, yo pierdo fácil los esgrimas, por eso nos ganan, ¿verdad? En el Salmo 51, vamos a leer el versículo del 1 al 4, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta hermosa oración es el reflejo de alguien que pecó y está sufriendo, pero también porque tiene fe en Dios y sabe que Dios nos perdona. Entonces, sin duda que si el apóstol Pedro llegó a esa madurez, entonces estaba ahora capacitado para aconsejar a nuestros hermanos de la de la iglesia primitiva. ¿Sí? Entonces, el apóstol, por eso está, yo pienso que entiende muy bien esto de la fe. No soltarse de la fe y exaltar el poder de Dios. ¿Sí? O sea, ¿quieres vivir bajo, o sea, con un buen testimonio? Bien, pues el poder de Dios te guarda mediante la fe. ¿Sí? No importa, hermanos, cuán dura puede ser nuestra vida. No importa cuán duro puede ser nuestro viaje desde que aceptamos a Cristo hasta el tiempo en que sean cumplidas estas promesas en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No importa qué tan duro sea, ¿sí? Estamos guardados en el poder de Dios. Amén. Entonces, la persecución era dura, ¿sí? Perdían todo, pero el apóstol animaba. Hoy en día, hermanos, la persecución, fíjense, no nos damos mucho cuenta, pero se dice que sí hay persecución. Aquí no se ve mucho o no nos damos cuenta. Pero si hablamos de Cristo y predicamos su palabra, sin duda que viene la persecución, ¿sí? Y la represión. ¿Sí? Se dice que todavía hay lugares donde no se puede usar la Biblia, mostrarla ni reunirse. No vamos muy lejos, el hermano que está en Ghana, ¿verdad? Es un lugar donde no se puede predicar. Hubo un hermano que comentó, no recuerdo si lo oí aquí o en un compañerismo, que el hermano yendo por la calle, una persona, creo que eran musulmanes, le quería comprar la hija. ¿Sí? Son lugares difíciles donde los hermanos no pueden hablar abiertamente ni traer una Biblia porque tienen consecuencias graves, son arrestados y pueden quitarles hasta la vida. Entonces predican bajo mucho riesgo. ¿Sí? Entonces, hay que orar mucho por estos hermanos. Por ahí vi una página, se me fue el nombre de la página, que registran a los incidentes que hay en las iglesias en la mayor parte del mundo. Y dicen que sí registran muchos casos de hermanos perseguidos, incluso asesinados, encarcelados por predicar la palabra de Dios. Nosotros aquí, hermanos, perdemos el tiempo. ¿Sí? Hay mucha libertad, ¿sí? Pero no nos damos cuenta. Cuando a mí me tocó ir a Chiapas, que iba el hermano Noé también, el hermano Manolo, me perdí.
todos los hermanos se fueron a ver las cascadas de Agua Azul. Y nosotros nos quedamos por ahí rezagados, mi familia y yo. Y un hermano que nos había llevado allí, nos dijo, vengan hermanos. Yo le pregunté, ¿en dónde nacen toda esa agua que forma las cascadas? Está aquí cerca. Y nos llevó. Pero ahí donde nos llevó, había un río y había un cable y una silla. Y de ahí pasaban de un lugar a otro. El río estaba ancho. Y la manera de pasar de un lugar al otro era por ese cable. La gente se sentaba y lo jalaban del otro lado y pasaban a la otra ribera. Pero me dijo, pero no, en este lugar no pasamos porque de aquel lado están los zapatistas y ellos tienen sus reglas. Y en los pueblos donde están los zapatistas decían, la religión oficial es la católica. Y el que no sea católico, hacían una junta, sacaban a los, que ellos protestantes les llamaban ellos, a los cristianos, hacían una junta, los ponían en el centro, en una plaza, y luego los invitaban a que dejaran de predicar la palabra, a que dejaran de ser hermanos, y eran aceptados en el pueblo. Pero si decían que no, les quitaban todos sus bienes, su casa, sus animalitos, sus gallinitas, sus vaquitas, todo, y los expulsaban sin nada. Y no le estoy hablando de que de hace mucho, A veces pensamos que eso de la persecución fue hace mucho aquí en México. Todavía existe. Allá, en los pueblos retirados. ¿Sí? Nos platicó que él había pasado con otros hermanos y había predicado, pero los agarraron los zapatistas y los amenazaron. Los echaron, los de regreso, y dijo, no vuelvan a entrar aquí. Y ya no pudieron regresar. Estoy hablando de, ¿cómo se llamaba, hermano, el lugar? Bueno, era Agua Azul, pero el pueblo, Tenancingo, no, Petalcingo, no, Ocosingo, sí. Y luego por ahí una vez pasamos y estaba un letrero que decía territorio zapatista. Y nos advirtió, no se les ocurre meterse allí. La persona que nos llevó era un pastor que tenía un puestecito allá a la orilla del río. Entonces, ahí se da uno cuenta que eso de la persecución no ha pasado de moda, sigue, y seguirá porque siempre habrá la persecución. Entonces, pero hermanos, la palabra de Dios, lo que está diciendo el apóstol Pedro, dice que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿sí? La falta de fe, hermanos, produce pecado, hermanos. La falta de fe nos produce desaliento. Y Dios quiere que recibamos nuestro galardón completo, hermanos. Hay un peligro de perder la fe. Vamos a ver en Hebreos 3. Ya vamos a acabar, hermanos. Fíjese lo que le pasó al pueblo de Israel, que también tuvo y tiene muchas promesas, pero hay aquí una advertencia que les hace Dios, porque muchos de ellos se perdieron en el desierto a causa de la falta de fe, a causa del pecado, perdieron las promesas muchos de ellos. Hebreos 3:7. Del 7 al 11, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron
y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sí, aquí está hablando del pueblo de Israel que pues no puso su fe en las promesas de Dios, de que les daría una tierra prometida, una tierra mejor. Sigue diciendo el 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sí? Cuando viene la tentación, cuando viene la situación difícil, podemos ser tentados a dejar al Señor. Si nos persiguen, nos critican o nos quitan el trabajo, o no nos va bien a veces por causa de la palabra de Dios, podemos dejar el camino. Disculpen que hable de mí, hermanos, de repente se me vienen a la memoria. Cuando nosotros, Carmen y yo, decidimos seguir a Cristo y nos apropiamos de esa fe, nos corrieron de la casa, nos quitaron la casa, ¿sí? Que construimos en un terreno que nos dieron, entre Carmen y yo, trabajando duro, hicimos la casa. Pero mi padre, que era muy católico, me quitó la casa y me desheredó y se quedó con la casa. Y me dijo que no quería que yo. De hecho, hubo una lucha allí donde intervino mucho en nuestro hogar para tratar que regresáramos a la Iglesia Católica. Y al último dijo, yo no quiero que Rogelio venga a meter hermanos aquí. Aquí porque él ya me consideraba afuera, o sea, mi casa ya no era mía, era de él, porque estaba en el terreno de él. Entonces, y les dijo a mis hermanos que por eso, y organizó todo para correrme, y me corrió. Y salí de allí, lo único que les pude quitar fueron 2,000 pesos, y con esos 2,000 pesos enganché el terreno Montecristal. Y salí, se quedó todo ahí. Perdimos muebles y todo. Yo dije que iba a regresar por los muebles, pero cuando regresé, mis hermanos y todo ya se los habían repartido. ¿Sí? Carmen le lloraba a una máquina de coser, Singer, de esos de... ¿Sí? Yo me sentía, un buen tiempo me sentía muy dolido, porque mi familia había hecho eso. Pero no me solté de la fe. Y para mí fue de mucho consuelo. El mismo apóstol Pedro lo dice en la siguiente carta, por aquí lo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperados. ¿Sí? Si os maldicen, teniendo razón, pues no pasa nada, pero si os maldicen por mi nombre, bienaventurados sois. Y a mí esa porción me salvó, ¿cómo decirlo? Me levantó. ¿Sí? Yo estaba agarrado, tenía fe, pero cuando me dijeron eso, que porque yo me había hecho hermano, por eso me habían corrido, y que yo reunía a los hermanos, y que por eso me habían corrido. Dije, entonces me corrió por Cristo, por predicar a Cristo, por tener fe. Y eso me dio valor. Y gracias a Dios, tengo una casa más grande, que ya se me hace muy grande. Viví más tranquilo, más todo. Dios hasta me dio, y se lo dio por la obra y la gloria de Dios,
me dio la oportunidad de predicar en Montecristal, donde mi familia y yo levantamos una congregación, un templo pobrecito, pero levantamos un templo. Y bueno, Dios me trajo para acá, pero aquel templo ahí está, ya lo hicieron más grande, y ahí sigue una obra. Entonces, Dios tiene cosas mejores para nosotros. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Asirnos de la fe, para estar protegidos por el poder de Dios. Fuimos echados de la casa, sin nada, vamos a dar allá en el monte donde no había ni luz, ni agua, ni electricidad, y en la noche estaba oscuro, pero oscuro, cuando no había luna, estaba aquello horrible. Entre lodo, una vez Elisa salió a trabajar vestida de blanco, de enfermera, se cayó, el lodazal. Pero lo sufríamos con gozo, y Dios nos mantiene todavía aquí, ¿sí? Y estamos muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos asidos en el poder de Dios mediante la fe. ¿Amén? Entonces, hermosa es esta palabra de Dios. Y bueno, hermanos, pues la invitación es a que no nos desviemos ni flaqueemos, sino que nos sostengamos asidos de la fe, porque todas sus promesas, tanto las futuras como las presentes del día a día y las que vienen cuando Él nos lleve, son guardados por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hermanos, Dios no miente. El tiempo postrero, ya quisiéramos que estar allá. Pero no nos preocupemos por lo que falta para llegar allá, porque mediante nos mantengamos en la fe, vamos a vivir vidas, unas vidas bien, bajo el poder de Dios, guardados por Dios, provistos por Dios y seguros en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.